Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los misterios, las curiosidades y, por supuesto, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, nos sumergimos en un tema que ardió en redes sociales, un verdadero drama televisivo que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, y más allá, el encuentro épico Can vs The Met en los premios que. Sí, el famoso evento. ¿Se acuerdan? Aquella noche llena de glamour, elegancia y tensión palpable, casi cortante. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada que delató la verdadera situación entre estos dos protagonistas de la exitosísima serie que nos robó el corazón. Vamos a destapar lo que las cámaras no siempre captan y a desentrañar la verdad detrás de ese encuentro que honestamente nos dejó con la boca abierta, debatiendo durante semanas. Pero antes de empezar con este chismecito de primera, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay algo interesante que descubrir. Y no olviden dejar su like si este tema les interesa tanto como a mí. Me ayudarán muchísimo. Y por supuesto, comenten abajo, quiero saber sus opiniones. Bien, ahora sí arranquemos con el chisme. Para quienes no estén familiarizados, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas de la serie turca Erkencikus. La serie, que fue un bombazo a nivel mundial, catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos y en el foco de atención de los medios y, por supuesto, de legiones de fans. La química entre Can y Demet en pantalla era, simplemente explosiva. Su conexión era innegable y los fans, por supuesto, empezaron a soñar con un romance fuera de la pantalla. Las especulaciones y los rumores sobre una posible relación amorosa se multiplicaron a una velocidad vertiginosa, alimentando la ilusión de muchísimos y generando un fervor que solo se ve en las parejas de ficción más icónicas. Pero, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, las cosas no siempre son lo que parecen, ¿verdad? Con el tiempo, como suele ocurrir en este mundo, comenzaron a circular rumores, murmullos susurrados en los pasillos de los sets, sobre una posible tensión entre los dos actores. Se decía, y con insistencia, que las personalidades de Can y Demet chocaban, que tenían desacuerdos y que, en definitiva, la relación entre ellos fuera de las cámaras no era tan idílica como muchos creían. Las redes sociales, por supuesto, fueron el caldo de cultivo perfecto para estas especulaciones, y los fans, ávidos de respuestas, analizaban cada publicación, cada gesto, en busca de la verdad. Y llegamos al momento cumbre, la entrega de los premios que. Fue una gala llena de brillo y elegancia, un evento que reunió a lo más granado de la industria, pero para muchos, lo realmente interesante no estaba en la alfombra roja o en los ganadores, sino en el esperado y temido encuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué revelaron sus gestos, sus miradas y sus interacciones? ¿Qué pistas, por pequeñas que fuesen, se escondían en sus movimientos, en su lenguaje corporal, en la forma en que se relacionaban? La química de la serie, ese fuego que consumía la pantalla, se había apagado. Analicemos los detalles con lupa, como buenos detectives del espectáculo. Primero, la llegada a la alfombra roja. Ambos actores desfilaron por separado, evitando a toda costa coincidir, un comportamiento que por sí solo, ya levantó sospechas y encendió las alarmas. ¿Casualidad? Quizás, pero ya era un indicio de que algo no andaba del todo bien, un primer atisbo de la tormenta que se avecinaba. La prensa, por supuesto, estaba atenta a cada movimiento, a cada gesto, con las cámaras preparadas para captar cualquier interacción, cualquier momento que pudiera alimentar el morbo y la especulación. Los flashes de las cámaras se disparaban cada vez que se vislumbraba la posibilidad de un encuentro, creando una atmósfera de expectación y, al mismo tiempo, de incomodidad. Luego, la ceremonia en sí. Si bien no hay grabaciones directas de conversaciones privadas, sí hubo momentos captados por las cámaras que revelaron mucho más de lo que aparentaban. Se evitaban constantemente. No se miraban, no se dirigían la palabra, al menos no públicamente, y si lo hacían, era con una frialdad que helaba la sangre. Incluso en algunas fotos se les veía en el mismo plano, pero manteniendo una distancia prudencial, una barrera invisible que demostraba la falta de cercanía. La tensión era palpable, flotaba en el ambiente como un aroma inconfundible, una mezcla de incomodidad, resentimiento y quizás un dejo de tristeza. Los expertos en lenguaje corporal, esos maestros en descifrar los secretos del cuerpo, analizaron cada detalle, cada microexpresión. La postura de Can, la forma en que mantenía los brazos, el movimiento de sus manos, la expresión, am.
Enudo seria de su rostro. Lo mismo con Demet observando cómo se movía, cómo evitaba el contacto visual, cómo su sonrisa, en ocasiones, parecía forzada. Se notaba incomodidad, evasión, una clara falta de cercanía. No había rastro de la complicidad y la química que irradiaban en la serie, esa magia que los había convertido en la pareja favorita de millones. El contraste era abrumador y la decepción, para muchos fans, era inevitable. Uno de los momentos más comentados y que quedó grabado en la memoria colectiva fue cuando ambos subieron al escenario a recibir un premio, un reconocimiento a su trabajo, pero que paradójicamente se convirtió en un escaparate de la distancia que los separaba. La obligatoriedad del momento, el tener que compartir el escenario, acentuó la incomodidad. Se limitaron a cruzar unas pocas palabras formales, un intercambio superficial, sin contacto visual, sin ninguna muestra de afecto o cariño, sin el calor humano que se esperaría de dos personas que habían compartido tanto. La situación era visiblemente tensa, fría, distante, casi glacial. La incomodidad, por decirlo de algún modo, se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, es evidente que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, en ese momento, no era la que muchos esperaban ni la que la serie hacía suponer. La magia que veíamos en la pantalla, lamentablemente, no se trasladaba a la vida real, al menos no en ese instante. La tensión, la incomodidad, la distancia, la frialdad en el saludo, la falta de miradas cómplices, todo indicaba que las personalidades de ambos actores, por alguna razón, chocaban. Pero, ¿cuáles fueron las causas reales de esta tensión? Esa es la gran pregunta, el misterio que sigue alimentando la curiosidad y la especulación. Los rumores, como suele suceder, apuntan a varios factores, a un entramado de posibles causas, a un cóctel de circunstancias que pudieron haber contribuido a la situación, diferencias creativas, choques de ego, incompatibilidad de caracteres, y como si fuera poco, incluso posibles desencuentros sentimentales. Algunos medios especularon sobre una rivalidad, sobre el deseo de brillar individualmente, de opacar al otro. Otros apuntaron a diferencias en la forma de trabajar, a la incompatibilidad en el set. Pero la verdad, amigos, es que solo ellos saben la respuesta. Lo cierto es que el encuentro en los premios que fue un punto de inflexión. Marcó el final de las ilusiones de muchos fans, quienes, con el corazón roto, tuvieron que aceptar que la magia de la pantalla, a veces, no se replica en la vida real. Confirmo lo que algunos ya sospechaban, que la relación entre Can y Demet era, en realidad, más complicada de lo que parecía, que la química, por más explosiva que fuese en la ficción, no garantizaba una amistad duradera o una conexión profunda fuera del set. La decepción para algunos fue inevitable, pero también la aceptación de que el mundo del espectáculo, a menudo, es un reflejo distorsionado de la realidad. El tiempo ha pasado, y ambos actores han seguido caminos separados. Han continuado sus carreras participando en nuevos proyectos, conquistando a nuevas audiencias y demostrando su talento individual. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, ha protagonizado series en Italia y Turquía, consolidando su fama internacional y demostrando su versatilidad. Demet Özdemir, por su parte, con su belleza natural y su talento actoral, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que han conquistado al público y a la crítica. Pero el recuerdo de Erkenci y de la química innegable entre Can y Demet siempre permanecerá en la memoria colectiva. La serie, con su trama romántica y sus personajes entrañables, sigue siendo un éxito en todo el mundo, y sus fans, fieles y apasionados, continúan reviviendo los mejores momentos, los besos robados, las miradas cómplices, la complicidad que, al menos en la pantalla, parecía inquebrantable. Y por supuesto el misterio sobre qué pasó realmente entre ellos en ese encuentro épico en los premios que seguirá alimentando nuestra curiosidad, nuestra necesidad de saber, nuestra eterna búsqueda de la verdad en el mundo del espectáculo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente existió una tensión entre Can y Demet? ¿Creen que los rumores son ciertos? O quizás piensen que todo fue exagerado por los medios, que se magnificó una simple incomprensión. ¿Creen que el éxito de la serie generó, inevitablemente, presiones y expectativas que fueron difíciles de manejar? ¿Creen que con el tiempo han logrado superar esas diferencias y mantener una relación cordial? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus sentimientos, sus análisis. Hagamos de este vídeo un espacio de debate y reflexión. Y ahora, para concluir, quiero resumir los puntos clave que hemos discutido hoy, y no perder la costumbre. Hemos hablado del éxito a
rollador de Erkencicus y de la química explosiva entre Kanyaman y Demet Özdemir. Hemos analizado el encuentro tenso y distante en los premios que y hemos explorado las posibles causas de la tensión, desde diferencias creativas hasta desencuentros sentimentales. Hemos debatido sobre el impacto de las expectativas de los fans y la dificultad de separar la ficción de la realidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado respuestas, o al menos nuevas preguntas. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir, para reflexionar. Si les interesa el mundo del espectáculo, los chismes de las celebridades, las historias detrás de las cámaras, y los análisis de las relaciones más mediáticas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Y ahora sí, el llamado a la acción, el momento que todos esperan. Denle like al vídeo si les gustó, si disfrutaron del chisme, si la información les pareció interesante. Compártanlo con sus amigos, con aquellos que también sean fans de Erkencicus o que simplemente disfruten de los dramas del mundo del espectáculo. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre hay algo jugoso que contar. Y no olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos y responderlos. Me interesa saber qué piensan, qué opinan, qué conclusiones sacan de todo esto. Gracias por ser parte de esta comunidad, por su apoyo incondicional, por su entusiasmo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más secretos del mundo de las celebridades. Hasta luego.